Speak! Old enough, bold enough, man up, woman up. Think you had enough? What you know about? Whatever you know about. Question is, can you get it out? Spoke, stay woke, gun culture silence. Stop the violence, made all the brilliance silent. World ain't gonna fix itself. World ain't gonna change itself. Run your mouth, don't be dumb, but bump them gums. I know the insecure, be sure that their adversaries end up shooting them guns. Dumb shit rising to the top, ain't got shit to say. Shut them words, making action stop. Diction avoids friction, speaking aim, ain't playing, make it plain. Express yourself, stand up to the game, cause it's stupid being afraid of the same egg you laid. Bueno, buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a este conversatorio filosófico, fundamentalmente nutrido, con toda una serie de participantes muy elocuentes filosóficamente y que hoy en día se han dedicado a liberar la palabra. Para esta tarde tenemos a nuestros participantes tan activos como siempre, desde la selva cañera, desde el mero trópico, desde donde surge el azúcar y la buena caña. El maestro Hugo Carvajal Aguilar nos hace, por así que un gusto saludarlo y bienvenido a este conversatorio. También tenemos también otro invitado que es asiduo de este conversatorio, el profesor Regalado, desde la parte oriente de la ciudad, desde la selva esta urbana, y con su participación siempre motivada y activa, y sobre todo con su nombre artístico, José Regalado. Por otro lado, tenemos al compañero desde las montañas del sureste, siempre brillando como una estrella, y desde ese sol tan resplandeciente del sureste, el buen George, que le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio y esperemos que nos siga alumbrando con su presencia y su pensamiento. Y por último, al buen Carlos Sánchez Castro. Hoy no lo vemos, hoy está de incógnita, pero pues más que es más importante la palabra, pero también la presencia. Pero aún así sigues manteniendo el ritmo, Charlie Brown, y esperemos que brindes tus conocimientos a este conversatorio. Hoy están ausentes nuestros dos compañeros, el buen Rolas, que anda de vacaciones por Huatulco. Desde aquí le mandamos un saludo y esperamos que la esté pasando muy bien. Y estamos esperando al artesano de la palabra. En cualquier momento, pues esperemos que llegue a este lugar. Bien, pues para no hacer más preámbulo, vamos a iniciar este conversatorio el día de hoy y esperemos que lo disfruten. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, noches, porque ya hoy en día ya es noche en esta selva de smog. Bienvenidos. Adelante, mi buen George, que es el planificador de este día. Tienen la palabra. Gracias, Enrique. Pues vamos a empezarle con algunas cosas generales. Miren, viendo que este autor, Boaventura de Sousa Santos, es un autor muy importante para nosotros en el siglo XXI, pero que no es tan conocido porque nosotros pues nos formamos en otra literatura, con otra teoría, con otra epistemología, que es la que él mismo dice, la epistemología del norte, el pensamiento eurocéntrico. Y entonces estas nociones que maneja Boaventura pues vienen a ser nuevas, enriquecedoras y necesarias para la teoría en el mundo actual, para América Latina y también para las luchas sociales de nuestro tiempo. Boaventura es un autor
portugués que imparte cursos en diferentes universidades, en la Universidad de Coimbra, en Portugal, y también en la Universidad de Wisconsin, en los Estados Unidos. Y pues es un hombre formidable, con una gran capacidad para exponer sus ideas en los textos de manera escrita y también para comunicarlos verbalmente. El texto que nos toca ahora revisar, pues es un pequeño fragmentito del libro Las Epistemologías del Sur, y ese pequeño fragmento lo escogimos porque es corto y porque se relaciona con América Latina, y como vamos a ver, la idea de Boaventura es que la problemática de América Latina, la lucha anticolonial, antiimperialista de América Latina, pues es en última instancia también la lucha de los demás países del sur del mundo, en los otros continentes. Pero para acompañar este texto, habíamos enviado en la semana un video, no sé si lo pudieron ver, el video que hace Boaventura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, invitado por Enrique Dussel, y que da una cátedra magistral sobre, pues, el concepto de la epistemología del sur y otras derivaciones de este pensamiento. También hay otros videos de él, pero uno en particular que él mismo titula Epistemologías del Sur, y que es la introducción a un curso que él impartió en la Universidad de Wisconsin en el año de 2017, y que se ocupa de exponer con más detalle en qué consiste esta llamada epistemología del sur. Entonces yo ahorita en estas palabras introductorias, lo que quiero hacer, pensando que no todo el mundo pudo leer el texto de Boaventura, es referirme a la primera conferencia que él da en la Universidad de Wisconsin sobre el concepto de epistemología del sur, porque anota ahí varias cosas que son muy importantes para entender el texto que tenemos acá en cuestión. Entonces, ahí en esa conferencia dice que esta llamada epistemología del sur, que no es otra cosa que el conocimiento que emerge de los pueblos y de las luchas sociales de los de abajo en el sur, y que se trata de un conocimiento que ha sido despreciado y olvidado por la epistemología dominante del conocimiento eurocéntrico. Esta epistemología del sur, dice Boaventura, tiene como origen varias causas. Menciona en primer lugar lo que él llama la acumulación del saber. Dice que en el siglo XX-XXI, en este largo periodo, las ciencias sociales han producido saberes teóricos enormes, cuantiosos y cualitativamente muy ricos, capaces de analizar la realidad, las sociedades, las economías, las superestructuras. Pero, sin embargo, estos conocimientos no han sido capaces de enfrentar y derrotar el capitalismo que nos oprime. O sea, en última instancia, dice Boaventura, no han sido lo suficientemente útiles para que los movimientos sociales puedan apoyarse en esos saberes para sus luchas. Entonces, de ahí la necesidad de abrevar nuevos saberes, que no son necesariamente los saberes que provienen de las epistemologías dominantes del pensamiento eurocéntrico, sino de estos saberes que vienen de los propios movimientos sociales. Entonces él destaca, este es el segundo elemento que destaca en esa conferencia, los movimientos sociales
que se han generado en el siglo XX y que son muy diversos, pero que han incluido a otros sectores que no eran los sectores predominantes en las luchas anteriores, porque ya no se trata de la clase obrera clásica, del campesinado como tal, o de los estudiantes, sino que ahora estos otros sectores, las mujeres, los afrodescendientes, los sectores más marginados, los ambientalistas, entre otros, pues son los que están protagonizando estas luchas. Y dice Boaventura, dice, estos otros sectores o sujetos sociales, pues habían sido despreciados por el pensamiento eurocéntrico. Su experiencia, su sabiduría, sus experiencias no fueron contempladas dentro de la crítica teórica, y porque se privilegió la noción del proletariado y la noción de las clases sociales contrahegemónicas que pues provienen de los discursos marxistas. Entonces, en la epistemología del sur se propone recuperar estos discursos, estas prácticas, estas experiencias, estos conocimientos de estos sectores que están luchando en el mundo actualmente y teniendo un papel protagónico. También dice que el otro elemento de la epistemología del sur es una respuesta teórica a la acción del pensamiento hegemónico colonial que oprimió, desdibujó y eliminó el pensamiento crítico del sur, de los pueblos en resistencia, y lo desapareció del pensamiento crítico. Dice Boaventura, se trata de un epistemicidio. O sea, no es cualquier cosa lo que ha sucedido con este saber de los pueblos en resistencia. Fueron eliminados y sus saberes fueron, dice él, se trata de un epistemicidio a estos saberes. Entonces, estos elementos hacen pues que necesario que se genere un pensamiento de resistencia de abajo, pero este pensamiento debe de incorporar no solo la crítica del capitalismo clásico como lo hace el marxismo, sino de manera particular la lucha anticolonial. Dice Boaventura que el anticolonialismo de hoy, del siglo XXI, es distinto al anticolonialismo del siglo XX y que por tanto debe de considerarse desde esta otra nueva perspectiva. Y no solo la lucha anticolonial, sino también la lucha de las mujeres, la lucha contra el patriarcado. Dice Boaventura que hoy estamos enfrentando un capitalismo neocolonial sólidamente articulado con el patriarcado, y que esta combinación de hegemónica pues hace sumamente poderoso al enemigo con el que tenemos que enfrentarnos. De modo que de ahí la necesidad de la epistemología del sur. Y entonces él habla de varias cuestiones que son parte de esta epistemología y utiliza conceptos nuevos para nosotros como los de las ecologías del saber, que es algo así como una síntesis entre los conocimientos de las ciencias clásicas más los saberes de los populares que provienen de los diferentes sectores de la sociedad. Estas ecologías del saber, que son parte de lo que él llama sociologías de las emergencias, o sea, esta epistemología del sur, que es una teoría crítica de la sociedad, una sociología de la emergencia, que tiene como centro ocuparse de los discursos y las prácticas de los desplazados, de los refugiados, de los sectores que sufren el racismo, de la islamofobia. O sea, él llama a estas formas de opresión que existen en el siglo XXI como formas de un fascismo social nuevo
en las que el otro, dice Boaventura, el otro, pues, es de alguna manera considerado como un no ser, refiriéndose a, utilizando palabras heideggerianas, o sea, este otro es el no ser, no es una persona, dice, o sea, estos desplazados, refugiados, víctimas del racismo, de la islamofobia, estos pueblos indígenas, o sea, llegan a tener una categoría ontológica que los convierte en algo que él llama el no ser, las no personas. Entonces, la epistemología del sur tendría como tarea pues, rescatar estas experiencias, estas luchas, estos conocimientos. Además, dice cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, dice, no nos hemos preguntado acerca de qué es lo que significan los cuerpos. O sea, el ser humano visto como razón, de pronto ha olvidado la materialidad misma del cuerpo en el que se porta esa racionalidad. Y entonces, apoyándose en Frantz Fanon, dice que estos cuerpos de los hombres negros, de las mujeres, de los indígenas, vistos como cuerpos negros, como cuerpos femeninos, como cuerpos indígenas, no son iguales que los otros cuerpos, que sienten de manera diferente, que piensan de manera diferente y que tienen, sobre todo, sufren de otro modo distinto y que por tanto esta epistemología del sur tiene que ser capaz de dar cuenta de estos otros cuerpos negros, mujeres, indígenas, que se trata de descolonizar nuestros sentidos, nuestra manera de ver, nuestra manera de oír. Dice Boaventura, nosotros, forjados con el pensamiento occidental, estamos acostumbrados a ver al otro como un objeto de conocimiento, pero no estamos acostumbrados a que el otro nos vea a nosotros. ¿Cómo es que el otro nos mira? ¿Cómo nos ve el otro a nosotros? Necesitamos ser capaces de incorporar esa mirada del otro hacia nosotros para podernos entender. Se congeló. ¿Qué sucedió? Se congeló. Pues ya no, ¿sí me escuchan? Yo sí te escucho. Sí, sí te bien. escuchamos. Bueno, a ver, es que no se dice, Enrique, que se congeló. Voy a seguir. Bueno. Voy a seguir. Entonces, este es un elemento de la mirada que dice Boaventura, fundamental. El otro es el de la escucha. Dice, el pensamiento eurocéntrico es el pensamiento de la palabra, pero el pensamiento de la epistemología del sur es el pensamiento de la escucha también. O sea que si no aprendemos a escuchar al otro, al pensamiento del otro, entonces no estamos avanzando en esta dirección que está planteando Boaventura. Se trata de un pensamiento, la epistemología del sur, que dice él, se trata de desmonumentalizar el conocimiento. El conocimiento se llegó a convertir en un ídolo que es adorado desde todos los renglones de la vida social, las universidades y los demás ámbitos. Y se trata de desmonumentalizar, dice, este conocimiento, para volverlo un conocimiento horizontal, que incluya la mirada del otro, la presencia del otro, la participación del otro. Dice él que tienen talleres de epistemología del sur, en donde los grandes autores, los grandes teóricos con libros muy conocidos, se reúnen y discuten con cualquier otra persona que no tiene esos saberes, aparentemente. Y entonces hay una igualación del pensar una vez que se da este compartir del conocimiento que él llama colaborativo. O sea, la metodología de la epistemología del sur es la colaboración entre los diferentes sectores. Y termina diciendo que los intelectuales que en el siglo anterior habían sido vistos como vanguardia del pensamiento o vanguardia de la revolución, hoy
en la epistemología del sur deben ser vistos como intelectuales de retaguardia. O sea, no se proponen ser la nueva vanguardia, sino, así lo define él, como la retaguardia, donde no hay una receta por dónde ir, pero sí hay una gran creatividad y hay una apertura para poder desarrollar estas otras formas. Termina diciendo en esa conferencia que él admira a Pierre Bourdieu, este sociólogo francés, que es símbolo de esta sociología de eurocéntrica y muy sólida y muy importante, muy reconocida, muy avanzada, pero que dice que Pierre Bourdieu ya en los últimos escritos reconoce que él mismo ha producido una sociología que es necesario derribar, que es necesario modificar, que es necesario abrir y promover otro pensamiento. Entonces a Boaventura le parece eso muy importante, esa actitud de Bourdieu, como sociólogo, al reconocer las limitaciones de ese pensamiento. Dice que los intelectuales de retaguardia de hoy tienen que ser intelectuales que él llama rebeldes competentes. O sea, no basta la rebeldía si está dada en medio de la incompetencia, lo que caracteriza una buena parte de nuestras rebeldías. Se trata de una rebeldía que necesariamente tiene que tener esta capacidad de la competencia teórica, crítica, para que pueda ser útil a la lucha de los pueblos del sur. Y entonces, bueno, esto es lo que yo quería aportar, porque eso viene en otra conferencia que tal vez ustedes no vieron, para que nos ayude a entender mejor el texto que tenemos en la lectura. Bueno, hasta ahí. Bueno, pues muchas gracias a la intervención del buen George. Ya nos aportó un poco esta idea de alumbrar el camino, y ahora sí vienen las intervenciones sobre esta guía. Adelante. Adelante, mis camaradas. Tienen la palabra. Muy buen Rodolfo. Bienvenido, el artesano de la palabra. Me alumbro. Eso, alumbrando siempre el futuro, mi amigo. Desde algún lugar de la selva, lacustre, desde la selva lacustre de la del Valle, el artesano de la palabra, el buen Rodolfo Pastrana. Está muy interesante todo esto, porque efectivamente nos lleva a Bolívar Echeverría, eso del letos barroco. Por ejemplo, hay conceptos que tienen que ver con la tradición de modernidad, por ejemplo, que viene desde, Bolívar Echeverría menciona desde Nietzsche, por ejemplo, esta crítica que se sigue en el siglo XX con toda esa escuela crítica, la escuela de Frankfurt, y que también sigue mucho a Walter Benjamin, Bolívar Echeverría. Me llamó la atención la cercanía que hay entre Boaventura y Bolívar, pero ahorita quisiera resaltar, el texto es muy interesante en muchos aspectos, pero quisiera yo resaltar ahorita lo prefacio, que es muy interesante. Señala, por ejemplo, esta cuestión del sur imperial y del sur antiimperial, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que, diríamos, lo utiliza como metáfora, él mismo dice, ¿no? Hablar del sur imperial no solamente es una cuestión geográfica, por eso es metafórico, porque también en nuestros países del sur tenemos también el sur imperial en nuestras propias sociedades, ahí están, ¿no?
él hace referencia a esta metáfora. Efectivamente, viene esta cuestión de la importancia de la epistemología porque él dice que es necesario trabajar todas estas prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos, de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados. Esta epistemología del sur, por lo tanto, está, diríamos, en esta intención de comprender la peculiaridad de lo que menciona aquí, Martí llamó nuestra América. No existe entonces esa América imperial, sino que esta tradición de la que estoy hablando también se alimenta de esa tradición que recalca con las luchas finales del siglo XIX y principios del XX, que se va constituyendo también esa otra América, nuestra América, ¿no? Que nos obliga entonces a estudiar la peculiaridad de nuestras raíces. Indica Boaventura que lo que tenemos que considerar que lleva a déjenme ver, es el tercer punto del capitalismo y el colonialismo. Dice, es que porque formalmente se haya acabado el colonialismo, quiere decir que entonces el capitalismo pudiera significar una modernidad diferente, ¿no? Es lo mismo, solamente que tienen otras formas, ¿no? Nuevas formas de dominio, de explotación, ¿no? De saqueo. Sin embargo, efectivamente, esto nos obliga a trabajar esta propuesta de ecología de los saberes. Dice él que en este momento de recuperar y que hablemos de una justicia cognitiva global, nos lleva entonces a recuperar conocimientos suprimidos o marginalizados, ¿sí? Y también, que es muy importante, no solamente puede ser recuperar, sino construir, dice él, nuevos conocimientos de resistencia y de producción de alternativas al capitalismo y colonialismo global. Esto, pues, nos obliga a no solamente pensar en términos de tradición, sino en términos de trabajar las alternativas a partir de las propias raíces locales, peculiares de cada región, no solamente de cada nación, sino que también de cada región. Él dice que, por ejemplo, el mestizaje, que es de lo que de alguna forma partiría la posibilidad de la construcción de una nueva epistemología, tiene que ver con la necesidad de encontrar puntos de coincidencia de todas estas luchas locales, de todos estos esfuerzos locales de resistencia, de construcción de alternativas, etcétera, que se dan aquí y allá. Él dice que es así como se puede ir construyendo una economía global, contra hegemonías, dice él. No es contra hegemonía, sino contra hegemonías globales, porque él dice que en realidad se ha dado una relación, una situación de relaciones sociales muy específicas, de relaciones comerciales, etcétera, de una potencia con otras regiones, otros lugares. Entonces, tendríamos que hablar necesariamente de contrahegemonías globales, en donde se vaya construyendo a partir de entendimientos, porque, dicen, nos encontramos con que no nos podemos unir porque también hay diferencias locales o hay diferencias de luchas específicas
como las feministas, ¿no? La lucha de los indígenas. O sea, ¿cómo podemos ir? Se trata de ir trabajando esta cuestión de estas luchas tan diversas, tan locales, que tienen su propia, sus propios objetivos, y se tienen que encontrar los puntos en que puedan unirse, precisamente porque estamos frente también a una situación muy diferente del fascismo. No es solamente el fascismo político el que ahora estamos viviendo, ahora también estamos viviendo un fascismo societario, creo, ¿no? Por aquí lo dice. Pero bueno, hay un fascismo que está en la sociedad, dice él. Es que es algo de toda esta gente que no, esta población que no ha sido incorporada al sistema, o una forma de equilibrio, de estabilidad, dice él. Esa estabilidad no existe en muchos sectores, en muchas, y eso es lo que él llama ese fascismo societario. Es gente que ha sido abandonada, ¿no? Que simplemente es usada, como ahora lo vemos, para que pongan sus casas ahí en el Zócalo, para que hagan sus grupos de choque igual en Bolivia. En fin, todo esto es aprovechado, todos estos sectores que no han sido incorporados, que de alguna forma le ha sido negado aún en esta situación de desigualdad y de explotación, tampoco han sido incorporados de alguna forma en este esquema de esta sociedad. Y bueno, aquí nosotros le llamamos los ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan, y todo ese abandono en que estuvo a las nuevas generaciones. En este sentido, él habla en que es necesario ir construyendo una epistemología postcolonial, ¿no? Yo creo que es ahí donde aparecen todos estos conceptos en Boaventura, pero me parece pues que se va alimentando, que es lo importante, de esa crítica a la modernidad que viene de hace tiempo, de esta necesidad de estudiar nuestras propias raíces, nuestro propio movimiento histórico. Es diferente en todos, diríamos que hay formas de dominación más fuertes, hay formas digamos, de una hegemonía fuerte. Habla de estados débiles, estados fuertes, ¿no? Sin embargo, a mí me llama la atención que él dice que no es necesario pensar en términos de nación, una lucha, sino que se puede ir trabajando la alternativa como una cuestión de trabajar las coincidencias de las diferentes luchas populares que existen en un país, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, Bolivia, cómo es que se constituyeron organizaciones para todo, Organización Nacional de la Juventud, Coordinación Nacional en las mismas regiones. Es horizontal el asunto, como se fue construyendo en Bolivia. Esta horizontalidad creo que tiene que ver más con nuestra propia realidad cultural, ¿sí? De ahí que utilice esta cuestión del etos barroco como una cuestión de subjetividad, de vida social, muy peculiar, que simplemente incorporó los elementos del mestizaje, digamos, se incorporó, y esa es nuestra realidad cultural y social, dice él. Me parece que aquí es donde tenemos que, pues, nos lleva pues a trabajar algunas ideas que él retoma de otros autores, pero aquí hay muchos conceptos que hay que seguir trabajando, que hay que ir, pero yo creo que las soluciones que él da me parece que son muy precisas, y yo creo que pues, por ahí tendríamos que ir
trabajando esta cuestión de la sociología que decía Jorge, la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias, ¿no? O sea, por ahí pues va en esta cuestión de la necesidad de construir alternativas epistemológicas que tienen que ver con las prácticas sociales de los pueblos oprimidos, de los sectores sociales explotados, etcétera. Pues habla de las clases subalternas, de las alternativas que tienen que ver con la fuerza cultural, con la identidad que encontramos en las regiones, diferentes lugares. O sea, no es homogéneo todo, tiene sus propias tradiciones de lucha, sus propias peculiaridades y sus propias formas de creatividad, de crear, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde, si estamos hablando de abajo hacia arriba, ¿no? Se trata de trabajar, diríamos, estas, digamos, esta vida cotidiana de los pueblos, ¿no? De las regiones. Y bueno, obviamente que se tiene que trabajar la institucionalidad junto, como él decía, junto con la no institucionalidad, ¿no? O sea, a fuerza sí se tiene que avanzar en coordinación con los sectores que ya están de alguna forma trabajando también en algunas regiones con la toma del poder político, pues. O sea, yo veo que aquí de alguna forma sigue la cuestión de que estamos hablando de una contrahegemonía, o sea, sí se tiene que hablar de, de qué papel juega el Estado ahí, ¿no? No lo sé, aquí esta cuestión, me parece que tenemos aquí muchos elementos para trabajar. Ya Bolívar Echeverría, esta cuestión de valor de uso y utopía, que viene aquí, surge también la cuestión de la utopía. Todo eso es posible precisamente de esta idea del etos barroco, que es la peculiaridad de nuestra sociabilidad y cultura de los pueblos, ¿no? Que no es la original, pero este mestizaje es propio de cada quien, como ha ido adoptando todas estos elementos, ¿no? Pero bueno, yo más quiero dejar general, pues que nos deja muchas categorías que trabajar, que ir conectando con otras, y bueno, pues la necesidad de investigar a partir de nuestra propia historia, los propios movimientos sociales, propio desarrollo de la conciencia social, cómo está aquí esta cuestión de ese fascismo socialitario también, ya no es de Estado, ya es otra cosa, y vemos pues que estamos metidos en otra dinámica muy diferente a la que vivimos el siglo pasado. Bueno, nomás ahorita yo veo ahí que hay muchas tareas. Bien, muy Así lo bien, mi dejo. buen Rudy. Como siempre, tan abstracto, pero pegándole el blanco, mi amigo. Es importante esta reflexión que nos proporcionas. Bien, adelante. ¿Quién quiere tomar la palabra? Mi buen Carlos, ¿sí nos escuchas? Haré un resumen. A ver, Hugo. Todo ¿quiere? bien, escucho. Bien. ¿Se escucha? Ahora sí, mi buen Hugo. Adelante, mi buen Hugo Carvajal. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, primero las ideas concretas resumidas y voy a hacer una referencia a otros autores para que están en la misma temática, en la misma problemática, que resulta sumamente interesante. El objetivo es la transformación social, es la transformación radical de la sociedad. Ese es el objetivo. Y la responsabilidad está en el pueblo, no considerado como ese concepto demagógico
utilizado en los discursos políticos, sino el pueblo concreto, compuesto por campesinas, campesinos, trabajadoras, gente del proletariado en general. Ese pueblo que va forjando su destino, pero que no acaba de entender cuál es su proyecto, porque la propaganda mediática se ha encargado de distraerlo de lo esencial. Y se distrae, se enajena, se pierde, se extravía en la dimensión cotidiana de las necesidades elementales. A uno le cae totalmente el 20, como decimos, para que asuma esa condición de forjador de su destino y recuperador de su proyecto social en beneficio mayoritario. Esta epistemología del sur es la búsqueda, dice Boaventura de Sousa, de conocimientos y criterios de validez que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, pueblos y en general grupos sociales que históricamente han sido victimizados, explotados, oprimidos, marginados, desconocidos, ignorados por el colonialismo y el capitalismo globales. Y el problema también que aparece, hay otro problema grave, también grave, que ese aparato de opresión, dominación internacional cuenta con cómplices locales, cómplices que se prestan a continuar con este proyecto de dominación y de colonización. Por eso hace la diferencia entre un sur imperial, constituido por esta gente cómplice de la globalización capitalista, y un sur de la epistemología del sur, es decir, un sur antiimperial. Así que no se pierde de vista el imperialismo, que es el enemigo, como lo dijo Evo Morales, el capitalismo, el imperialismo, y como lo decía el himno sandinista, antes que le quitaran esa frase, luchemos contra el yanque, decían, enemigo de la humanidad. Y lo basa en tres premisas interesantes, tres premisas muy interesantes que dicen, la primera, no habrá justicia social global sin justicia cognitiva local. Pues lo importante de caer en la cuenta de esto. Y ya lo comentó Rodolfo, no solo recuperar conocimientos marginalizados, sino construir nuevos, que sean focos de resistencia y que sean producción de alternativas a ese colonialismo y ese capitalismo globales. Es lo que se ha llamado, ya lo comentó Jorge también, ecología de los saberes. Ecología de los saberes. Qué interesante. Ecología de los saberes. Ecología, economía, que viene de la raíz griega oikos, oikia, que es casa. En términos netamente etimológicos, economía, oikos, casa, nomos, administración, administración de la casa. Con escasos recursos, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿Qué producir en relación con la escasez? ¿Cómo producir en relación con la eficiencia? ¿Para quién producir en relación con la equidad? Es sumamente interesante eso. Y aquí la ecología, pues es el estudio, el tratado, el cuidado de la casa. Ecología de los saberes. Esa es la primera premisa. Entonces, recuperar esos conocimientos del pueblo que han sido marginados, que han sido ignorados, que han sido incluso subrepticiamente y también sin ninguna discreción apabullados, ¿no? Y construir esos nuevos de resistencia y producción. La segunda premisa dice que ese colonialismo, el colonialismo formal que conocíamos, tal vez haya desaparecido,
pero continúa un colonialismo social, cultural y político. Es decir, continúa esa dominación colonial. Y esta tercera premisa que aparece aquí como prácticas, dice, de conocimiento que permitan intensificar la voluntad de transformación social. La voluntad de transformación social. Y aquí aparecen ya comentarios de Enrique Dussel, también Michel Lowy, Walter Benjamin, Slavoj Zizek, es el que les mandé recientemente. Tiene que ver con lo que estamos trabajando ahora. Comento algunas cosas nada más. Dice, por ejemplo, este texto con respecto a la epistemología, en esta nota. Las notas son muy pertinentes. Muy pertinentes. Se trata de ubicarnos. ¿Desde qué lugar estamos generando ese discurso filosófico, político, económico, este discurso ideológico de contrahegemónico, de lucha? ¿Desde qué lugar lo estamos generando? Y entonces se trata de hacer hincapié en el lugar de enunciación. ¿Desde qué lugar lo estamos enunciando? Porque es una categoría de análisis esa. Es significativa en el ángulo de la mirada porque marca las condiciones materiales, subjetivas y discursivas del que está enunciando eso. Es decir, ¿desde qué punto de vista epistemológico estamos enunciando este discurso contrahegemónico? La ideología de la liberación, la filosofía de la liberación, la política de la liberación. ¿De qué se trata? Se formula sobre la mera base de una consciente geopolítica del conocimiento. De una consciente geopolítica, qué interesante, la ubicación geopolítica del conocimiento. Ese espacio geopolítico, dice Dussel, debe tomarse en serio. No es la misma cosa, el ejemplo es bastante sencillo, nacer en Nueva York que nacer en Chiapas. De alguna manera lo dice también Alfonso Reyes, el poeta, que no es igual repicar las campanas de la catedral que repicar las campanas del templo de Chalchicomula, porque hay una diferencia terrible, ¿no? Si desde qué punto de vista político, geográfico, económico, social, estamos enunciando este discurso. Entonces, es desde el sur, dice Boaventura de Sousa. Por eso es un sur antiimperial. Es una epistemología que nace aquí, abajo. Y en este de abajo, nuestros amigos zapatistas tienen mucho que decir, ¿no? Abajo. De abajo nace todo proyecto de orden político, de orden cultural. Y no se habla solamente de estructuras de dominación y opresión económicas y sociales, sino también de estructuras de dominación intelectuales. Tenemos otra idea central aquí, que comento ahorita mismo, que quitándole algunas notas de carácter filosófico, político e incluso teológico, porque aparece también en esta discusión Leonardo Boff. Recuerden que Leonardo Boff es teólogo. Slavoj Zizek no es teólogo, pero sí tiene muchas referencias al cristianismo. Él le llama, fíjense cómo le llama a él, lo van a leer con calma una vez que tengan oportunidad, para no decir tiempo. Él le llama el comunismo cristiano. Y si revisamos el texto de Engels, en el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, aparece todo un párrafo de Engels que hace referencia a eso. Dice, hace cerca de 2000 años existió en tal lugar un partido que hacía cosas terribles. Al final, y luego al final del párrafo dice, este partido era conocido como los cristianos. Y lo describe Engels con bastante interés por rescatar ese movimiento cristiano que nace, atención, dice el mismo Slavoj Zizek y Engels mismo, citando a Lenin, Slavoj Zizek citando a Lenin, que no nace como una religión, nace como un movimiento de masas.
es más como un movimiento de liberación, con todo lo que ya conocemos que se transformó. Pero esa ideología es esa conceptualización del tercer mundo, tiene que tomar en cuenta esa situación histórica. Y aquí vienen las preguntas con las que quiero terminar esta breve reflexión. ¿Qué papel hemos estado desempeñando los pueblos en el proceso, en cada etapa y en cada situación? ¿Qué papel ha desempeñado los gobiernos, las escuelas, las iglesias, en los procesos en cada etapa y en cada situación? ¿Cómo se ha reaccionado al fenómeno de la invasión occidental de los pueblos? ¿Qué reacciones ha habido a este fenómeno de invasión occidental? ¿Cuál ha sido la ideología dominante prevaleciente? ¿Y qué hacemos ante esa ideología dominante? ¿Desde qué punto de vista la podemos atacar? Islamov Sisek dice que no basta con recuperar a la gente que ha estado lastimada por esta dominación. Dice algo más fuerte, dice que hay que acabar con los que propiciaron esa dominación. Hay que desaparecer a esos como criminales. ¿Cómo esa ideología se relaciona a la explotación que continúa hoy en el mundo? ¿Qué podemos aportar a la construcción de una sociedad justa mundial? ¿Qué aporte podríamos dar a la liberación de los pueblos oprimidos que han sufrido largo tiempo debido a esta dominación sexista, racial, clasista? Entonces, de estas reflexiones nacen una serie de cuestionamientos integrales que tienen que provocarnos una dinámica de rebeldía permanente. Si no, no tiene sentido ilustrarnos y discutir esta conceptualización si esto nada más nos deja otra vez en la inercia cotidiana, ¿no? No tiene sentido. Creo que esas son las preguntas fundamentales de esta epistemología del sur. ¿Desde qué punto de vista vamos a resolver esta contradicción del colonialismo y el capitalismo globales para acabar con ellos? Y además acabar con aquellos que propiciaron esos esquemas de dominación y acabar con los cómplices que ayudaron a que continuara esos esquemas de explotación y dominación. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, mi maestro. Pues ahora sí, mi buen Charlie, no sé si quieras aportar algo a este conversatorio. Por supuesto. Bueno, buenas noches con todos. Tengo la impresión de que, con la seguridad de que Aventura se lanza en una empresa gigantesca. Lo primero que nos llama la atención es que nos invita a compartir la idea de que ante nuevos tiempos los conocimientos no se han innovado. Y que si es que el pensamiento crítico está rezagado frente a las demandas de los movimientos sociales y el capitalismo globalizado, tiene que ver al hecho de que el pensamiento crítico ha reducido su tarea a adjetivar la realidad. Ya no es el poseedor de los grandes sustantivos como revolución, socialismo, comunismo, transformación. Únicamente el pensamiento crítico, o el pensamiento crítico tradicional, digamos, se ha reducido en su tarea a etiquetar las grandes nociones del pensamiento convencional, como por ejemplo la democracia, el desarrollo, los derechos humanos. Entonces, en una posición tan derivativa como llama Boaventura, se evidencia el carácter de retraso que tiene en este momento el pensamiento crítico. Por lo tanto, se plantea como una urgencia, como una necesidad, el reinventar la emancipación social. Y para reinventar la emancipación social hay que plantearse una nueva epistemología.
Y tan ambiciosa es la propuesta de Boaventura que no se plantea una epistemología del sur exclusivamente para los de América Latina, porque el texto que leemos toma como punto de referencia a Nuestra América de José Martí, sino que una de las condiciones para que el documento de Martí trascendiera a nivel global, justamente es eso, que se desterritorializara, es decir, que dejara de tener esos lazos directos con las raíces que le dieron origen, es decir, el Caribe y América Latina. ¿Por qué? Porque dice que hay muchas condiciones que van apareciendo en muchos lugares del mundo, o en todo el mundo en general, que dicen mucho, tienen relación directa con las ideas fundantes de nuestra América de Mar. Eso es como digamos, el sustento que tiene, uno de los sustentos, de los 5 sustentos son, creo, déjame revisar. Son 3 condiciones, 4 condiciones que encuentra Boaventura en el mundo, que al parecer que volverían pertinente el asumir como un texto guía, un texto modélico, un texto paradigmático, el texto de José Martí. Y lo que ha hecho este pensamiento crítico que se ha quedado únicamente en la adjetivación de la realidad es que ha traído como efecto inmediato invisibilizar las posibilidades de las alternativas. No hay alternativas en este momento, según el pensamiento crítico tradicional, que hay que superarlo, mientras que el esfuerzo que realiza, el esfuerzo conceptual y el esfuerzo político a la final que realiza Boaventura es abrir la posibilidad de advertir, por lo menos, de acercarnos a un mirador, de acercarnos a un ventanal para advertir que sí existen posibilidades. Lo que pasa es que nosotros estamos o no yendo más allá, de la realidad en cuanto tal, es decir, como que únicamente es válido lo que existe, y además somos presas de ciertas aproximaciones al conocimiento de realidad con un giro cultural. Justamente frente a estos obstáculos epistemológicos, diría Bachelard, nos invita a plantearnos una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias. Conjuntamente con esto, haciendo un paréntesis a lo que decía George, pero ya lo aclaró el Rudy y lo remarcó Hugo, que hay 2 niveles en la preocupación que tiene Boaventura con relación al conocimiento. El primero es recuperar esos conocimientos que han sido marginalizados y suprimidos, esos conocimientos que guiaban las prácticas de los pueblos que han sido hostilizados, explotados, reprimidos, oprimidos por el colonialismo en su tiempo y por el capitalismo ahora. En segundo lugar, también hay la necesidad de construir nuevos conocimientos que apuntalen estos intentos, estas propuestas de emancipación y globalización contrahegemónica. Bueno, hay muchas cuestiones que sin duda llaman la atención y son, por ejemplo, cuando él habla de que frente a la relativa impertinencia actual del manifiesto del Partido Comunista y la necesidad frente a ello de plantearse nuevos manifiestos, y dice que había que considerar unas 5 áreas como importantes que integrarían estos nuevos manifiestos. Y una de ellas es justamente la democracia participativa. Y en una de las conferencias, una pequeña intervención que tiene él, habla justamente de profundizar la democracia, es decir, no se plantea sino un caminar
por ahora al interior del capitalismo e irle modificando desde el interior. En el texto ya nos lo dice desarrollar, profundizar la democracia. Aquí llama y dice que hay que advertir o poner mucha atención en las tensiones que existen entre la democracia y el capitalismo. Y justamente esas tensiones, me parece que el EZLN es uno de los casos, esas tensiones que se crean entre la democracia y el capitalismo, hay que avivarlas, hay que promocionarlas, hay que estimularlas para que se convierta en una energía positiva que respalde los pactos sociales justos y abarcadores, no importa en qué tan circunscritos sean por el momento. Es decir, ya no se plantea, a ver, más adelante hay otra referencia a esto, ya no es un problema de que hay que mejorarle al capitalismo, o hacerle humano, o hacerle más, más participativo, más solidario, llamémosle así. Porque más adelante, cuando nos habla del nuevo internacionalismo laboral, nos menciona que hay que reinventar el Estado y la sociedad civil en términos políticos. Ya no es lo que nosotros estamos pensando o pensamos cuando nos referimos a realidades como México como los gobiernos progresistas de América Latina, el gobierno del estado de bienestar o el progresismo. Ya no. ¿Por qué? Porque a los estados nacionales, subrayado por Boaventura, a los estados nacionales hay que tomarlos únicamente como socios importantes. El problema, la centralidad, el sujeto es justamente la globalización contrahegemónica. Los estados ya dejarían de ser esos sujetos primordiales, que sí lo han sido para la reproducción del capitalismo, pero habida cuenta de que no es ese el interés actual de la propuesta de Boaventura, los estados nacionales serían socios importantes nada más, pero no los dispensadores exclusivos de legitimidad y hegemonía. Me parece tremendamente importante y tremendamente, a ver, provocador para nosotros que hemos vivido ustedes en la propuesta de López Obrador y la cuarta, y nosotros con el advenimiento, el retorno, al parecer también aquí en el Ecuador, de los gobiernos progresistas, o por lo menos así llamados. Y por último quisiera referirme a la importancia que otorga Boaventura de Sousa al papel de, ¿cómo se llamaban? Tenían otro nombre dentro de la geopolítica mundial. Países como México, Brasil, la India, Rusia, China. Ahora ya no China porque es el contradictor más importante del imperio. Pero bueno, aquí resalta la importancia que tiene Brasil, México e India por tener ese lugar en la economía mundial y poblacional en tanto economías intermedias. Entonces dice que es muy importante considerar a dónde giran estos tres países, porque perfectamente hemos estado nosotros acostumbrados a verlos que actúan solos, esperando maximizar sus posibilidades únicamente para ellos mismos. Dice que en vez de unirse entre ellos y con muchas otras naciones calibanes, estos países de intermediarios utilizan su peso económico y poblacional para tratar de obtener un trato privilegiado por parte de próspero. Yo creo que tiene mucha razón en esto. No solamente por la dimensión geográfica y poblacional de estos países, sino por la tradición, y particularmente me refiero a México, por la tradición que ha tenido México en liderar luchas continentales, en liderar luchas por el respeto a la autodeterminación de los pueblos, por la democracia de los pueblos latinoamericanos. Y no solo latinoamericanos, sino recordemos también la actitud digna, dignísima que tuvo México
con los republicanos españoles y que un buen contingente de ellos se avecindaron en México. Estoy pensando yo, o no sé si esto lo dejo, es una anécdota muy simpática sobre México o la revolución sandinista, el gobierno de Jaime Roldós y la Ciudad de México. Mejor hasta ahí, me quedo para la segunda ronda, una intervención en torno a esta cuestión del papel que a mí me tocó ser testigo de la importancia que tuvo la política exterior mexicana en las luchas populares centroamericanas. Hasta ahí por ahora. Muy bien, mi buen Charlie Brown, gracias por su intervención. Y vamos a dar inicio a la segunda ronda. Y solamente desde aquí les mando un saludo muy fuerte. Mi buen George, te quedas a cargo de este negocio. Les agradezco haberlos visto y les mando desde mi cueva filosófica un saludo a todos. Nos vemos en 15 días. Suerte. Chao. Gusto en verlos. Un saludo. Chao, Quique. Consérvate. Chao, Quique. Igual. Nos vemos. Chao. Chao. Sale y vale. O sea, el Quique ya le llegó en esta segunda ronda. Pero el Chepe ahí anda. Ahí está todavía, aquí está, no se ha movido. Nomás nos está saludando. Entonces, para la segunda ronda, si podemos empezar esta segunda tanda, me gustaría a mí iniciarla y luego darle la palabra a ustedes porque quiero plantear algunas cosas que creo que vale la pena tener presentes. Bueno, entonces, ahí les voy. Miren, el Boaventura dice, entre otras cosas, que necesitamos desaprender un chingo de madres que tenemos en la cabeza y que son parte de ese bagaje teórico del pensamiento crítico hegemónico. Y ahí incluye al propio marxismo, en esta noción del marxismo productivista, progresista, con esta visión que ya se ha criticado. Entonces dice Boaventura, hay que desaprender, compañeros. Y en la plática que da en la UACM, le dice a Dussel, dice, usted es el rector de esta gran universidad. Dice, espero que aquí en algún momento haya un curso o un semestre o un espacio para que los estudiantes y los profesores desaprendan todo aquello que ha sido parte de su bagaje teórico, cultural de milenios. Entonces, ese tema del desaprender es sumamente interesante porque nos lanza contra el dogmatismo y todo lo que eso significa, pero también entraña un peligro y eso es lo que quiero plantear aquí. O sea, ¿hasta dónde el desaprender? Esto implica que el discurso marxista en muchos aspectos tiene que hacerse a un lado y, bueno, voltear a otros discursos donde el propio marxismo puede ser incorporado, pero de una manera menor, de una manera complementaria. Y esto es, en realidad, lo que ha venido ocurriendo con los movimientos sociales en los últimos años, o tal vez en lo que va de este siglo, por lo menos. Entonces, ese planteamiento, pues es interesante, al menos para mí, porque yo me resisto a situar al marxismo como un discurso más dentro de toda esta ensalada de discursos críticos que se van configurando a partir de las necesidades concretas de esta nueva situación social. Entonces, para mí, el marxismo tiene que ser capaz de reapropiarse de estos discursos, no perder su capacidad de ser columna vertebral del pensamiento crítico.
Alguna vez lo dije por acá en los seminarios de zapatistas. Si, ellos no niegan al marxismo, pero lo ven como un discurso dentro de todos estos otros discursos y no alcanzan a ver lo que nosotros aprendimos hace tantos años. O sea, sin el marxismo, todo este pensamiento crítico de la epistemología del sur de Boaventura sería sumamente débil. Entonces, pienso que este desaprender implica una reflexión muy cuidadosa de qué es aquello que en efecto hay que dejar atrás y qué no. Bueno, ese es un punto. El otro tiene que ver con lo que dice Boaventura en una de sus conferencias, que también vimos anteriormente, y que es las alternativas de la resistencia popular a este embate de la dominación neocolonial, patriarcal, imperialista, capitalista de nuestro tiempo. Dice Boaventura, dice, yo lo que veo es que hay dos modos de la lucha en la actualidad. Uno es esta lucha que se da por fuera de las instituciones, esta lucha que apunta a la construcción de zonas liberadas y que es muy precisa con respecto al zapatismo, pero respecto a otros movimientos sociales autonómicos que hay en el mundo. O sea, hay esta lucha autonómica y esta lucha independiente, autónoma, de zonas liberadas. Entonces, dice Boaventura, eso está bien. O sea, hay que hacer eso. Y da un montón de ideas de cómo las organizaciones, los pueblos, los ciudadanos tienen que ser capaces de construir alternativas económicas, políticas, sociales, discursivas, comunicativas, por fuera del capitalismo. Estas islas de resistencia, zonas liberadas en términos guerrilleros, son pilar fundamental de las epistemologías del sur. Así lo dice claro Boaventura. Pero la novedad de él es que también dice que la segunda forma de lucha de resistencia es una lucha que tiene y puede y debe darse dentro de las propias instituciones del Estado burgués. O sea, dice Boaventura, hay que ser capaces de tener un pie en la legalidad y un pie en la ilegalidad. Porque dentro del Estado, dentro del aparato institucional, también tenemos que dar una lucha. Y esa lucha por construir un Estado que no esté, digamos, tan destruido como pudiera suceder si nosotros no participamos en él, es necesaria para que en un momento que sea posible la toma del poder del Estado, dice Boaventura, pues tengamos un Estado que recuperar y no solo despojos. Pero bueno, aquí lo importante es que él está planteando esta participación dentro de las instituciones para dar esta lucha de resistencia. Y lo dice claro. Dice, yo sé que aquí hay muchos que no están de acuerdo conmigo, porque hay actualmente una tendencia muy poderosa a decir, nosotros ya no queremos participar en ninguna lucha que nos lleve a participar dentro del Estado. No esperamos del Estado nada. Dice Boaventura, dice, yo entiendo los movimientos sociales que hoy en día ni siquiera proponen demandas. Dice, es insólito. O sea, nosotros vivimos la experiencia de luchas que demandaban cosas. Le demandaban al patrón, al Estado, etcétera. Dice, pero hoy día vimos luchas que no tienen pliego de demandas y que no le demandan al Estado nada y que no quieren demandar al Estado nada porque no esperan del Estado nada.
y que por lo tanto su protesta es radical, extrema y en la búsqueda de la construcción de algo alternativo que no pasa por el Estado. Entonces dice Boaventura, yo entiendo ese planteamiento. Dice, pero no estoy de acuerdo con él, porque pienso que sí es necesario dar esa lucha dentro de la institucionalidad. Entonces, bueno, ese es el segundo punto que está ahí. Y por último, el tercero, del texto que ya se revisó de la epistemología del sur, habla Boaventura de la democracia y que Charlie tiene tiempo de estar preguntando, bueno, ¿qué onda con la democracia? O sea, como marxistas, ¿cómo vamos a ver el tema de la democracia? Entonces, la respuesta de Boaventura ya resuelve todo. O sea, no es la visión clásica de democracia burguesa, democracia proletaria. O sea, eso, digamos, queda en un segundo plano. Aquí se trata de que la democracia, tal cual del Estado burgués, valió madre, dice Boaventura. Entró en crisis y ya no tiene ninguna posibilidad, ha sido derrotada en el mundo. Entonces, la democracia por la que tenemos que luchar es una democracia de otro orden, una democracia participativa, una democracia colaborativa, una democracia en donde no se reduzca a la participación electoral y de la democracia representativa. Entonces se trata de otro tipo de democracia que no es tampoco la democracia proletaria de los soviets, sino algo diferente. Y ese es un punto, digamos, muy importante a destacar en Boaventura. Y finalmente, no quiero dejar pasar esto, cuando dice Boaventura ahí del manifiesto, del nuevo manifiesto, entonces ahí se menciona, por ejemplo, estos nuevos saberes que provienen de las resistencias de los pueblos de abajo. Y nos habla por ejemplo, el problema de las patentes con respecto a las plantas medicinales. Que este es un punto de conflicto tremendo entre un saber, el saber hegemónico y el saber de la epistemología del sur. Entonces, lo que él está diciendo es que este es otro saber que viene de abajo y que tiene una experiencia milenaria, pero que no pasa por todos los requisitos del saber burgués, de la ciencia burguesa, pero que a fin de cuentas es un saber que ha sido fabricado y utilizado por los pueblos, como hoy día lo vemos con el COVID, en los pueblos indígenas, que dicen, aquí en los pueblos indígenas dicen, nosotros, la enfermedad no es nuestra, es de los exteriores, es de los caixlanes, es de los que, no es de los indígenas. Es otra epidemia de las que nos han traído, así como desde la colonia. Es otra. Pero frente a eso, ¿qué hacemos? Nos vamos a fortalecer con nuestras propias plantas medicinales. Ya sabemos que no nos va a curar del todo, pero con eso nos apertrechamos. Y tienen su paquete medicinal, que el otro día oí una conferencia magnífica, porque dicen, bueno, no sabemos si esto va a dar resultado, pero a cualquier persona nosotros le aventamos y esta planta, porque con eso es con lo que se están protegiendo los pueblos. Entonces, ese otro saber es el que está diciendo Boaventura. Bueno, ese otro saber es la parte de la epistemología del sur, pero que tiene que ser integrado en estos otros saberes, en una concepción amplia, donde el conocimiento de uno y de otro forma parte de las necesidades que tenemos hoy para las luchas de liberación. Bueno, hasta ahí. Gracias, compañeros. Ahora, después de esta participación, nos vamos a la segunda ronda para seguir este conversatorio. Y entonces tenemos la participación de los compañeros que están presentes. Rodolfo, Hugo, Carlos, Pepe. ¿Quién desea tomar la palabra? Rodolfo, sale pues. Llevamos nada más aviso que tenemos 1 hora 40 minutos de iniciar el conversatorio. Y pues estaríamos pidiendo que seamos más breves. Bueno, vale, Rodolfo, vas.
me parece que falta la parte de los sistemas alternativos de producción, que también hace énfasis Boaventura, en el sentido de que casi todos los críticos de la modernidad se han centrado en las cuestiones políticas, cuestiones ideológicas, dice, pero creo que hay algo fundamental en la que es necesario centrarse, que cuando hablamos de los sistemas alternativos, no solamente es una lucha política o una lucha salarial, etcétera. Dice, aquí el fondo del asunto, él dice, sobre la base de la diferencia entre, dice, hay una diferencia entre economía de mercado y una sociedad de mercado. Y él dice, todavía, cuando hablamos de economía de mercado, bueno, eso puede ser dentro del proceso de transición, cuando hablamos de economía. Dice, pero una sociedad de mercado, dice, eso ya es otra cosa, dice, porque eso precisamente ya conlleva una serie de valores también, de otros valores culturales, otras formas de ver las cosas, y precisamente, dice, esta sociedad de mercado nos llevaría, dice, a un fascismo societario. Esa es la diferencia. O sea, lo señalo porque cuando nos hemos planteado qué sucede con la economía de mercado en los procesos de transición, que tiene que ver con la propiedad privada y todo eso, aquí hay una parte que me gustaría leer, pero que tiene que ver con los sistemas alternativos de producción. Él dice, una posible respuesta a este camino de una sociedad de mercado, dice, son los sistemas alternativos de producción. Las discusiones en torno a la globalización contrahegemónica tienden a enfocarse sobre iniciativas sociales, políticas y culturales, y rara vez se centran en las campañas económicas, es decir, en las iniciativas locales globales, que implican una producción y una distribución no capitalistas de bienes y servicios, sea en escenarios rurales o urbanos. Las cooperativas, las mutualidades, los sistemas de crédito, el cultivo de la tierra invadida por campesinos sin tierra, los sistemas acuáticos sustentables y las comunidades pesqueras, la forestería ecológica, etc. En estas iniciativas, los vínculos locales globales son más difíciles de establecer, sobre todo porque confrontan más directamente, puesto que son sistemas alternativos de producción, ¿sí?, no solo en la producción, sino también en la distribución, la lógica del capitalismo. Confrontan, dice directamente, la lógica del capitalismo. El capitalismo global que está detrás de la globalización hegemónica. Otra faceta importante de los sistemas alternativos de producción es que nunca son exclusivamente económicos. Eso es lo importante. No son exclusivamente económicos en su naturaleza. Movilizan recursos culturales y sociales en tal forma que impiden la reducción del valor social a un precio de mercado. Sí, esa es la cuestión, diríamos, que tiene que ver cuando, diríamos, se está pensando en lo profundo que hay, cuando se está reforzando esos modos de producción y distribución que, aunque sean locales y aunque sean pequeños, como se están dando en varios lugares de América Latina. Yo he visto algunos documentales donde son pequeños espacios, pero sí hay cooperativas, sí hay eso, las mutualidades de las que hablaban los socialistas utópicos, pues quizás no sean muchas, pero me parece que tenemos que regresar,
sí a los socialistas utópicos, como yo lo decía la vez pasada, porque hay cosas que, pues ya cuando hablamos socialismo científico, pues ya ni siquiera apelamos socialismo utópico, pero hay cosas que les digo que pasaron aquí en México en el siglo XIX, en donde prendió precisamente ese socialismo utópico por las características comunitarias, ¿sí? Por esas tradiciones culturales que existían en la zona de Morelos. Por lo tanto, prendieron ahí, y prendieron este socialismo de Fourier. O sea, ahí existieron las mutualidades. Pero bueno, yo digo todo esto porque tenemos que revisar, tenemos que otra vez incorporar pensamientos que tienen que ver con a nuestros procesos, ¿no? Entonces, por eso, en ese sentido, es que dice que se están movilizando otros recursos culturales y sociales. Tiene que ver entonces con otro concepto de ver las cosas. Él le llama hermenéutica diatópica, ¿sí? Cuando habla de la necesidad de incorporar diríamos, aspectos universales al lenguaje local. Entonces, como él habla de los derechos humanos. Entonces, él dice que esto es lo que nos puede ayudar a que, él llama isomórficas, estas, esto que puede darse como una suerte de construcción de alternativas entre culturas semejantes, ¿no? O que tienen elementos semejantes. Bueno, diría yo, quería señalar, por último, que hay un, estoy señalando aquí, él dice, da que la construcción de las naciones modernas se consiguió las más de las veces vapulear la identidad cultural y nacional de las minorías, y en ocasión de las mayorías. El reconocimiento de un multiculturalismo y multinacionalidad entraña la aspiración a la autodeterminación, o sea, reconocimientos equitativos y equidades diferenciadas. Él dice que el caso de los pueblos indígenas es la cima de este punto. Dice, toda cultura es relativismo incorrecto como punto de partida filosófico, por eso él habla de este isomorfismo que no nos debe llevar a un relativismo. Es importante entonces desarrollar criterios, y ponen él entre paréntesis preguntándose, criterios transculturales, para distinguir las formas emancipadoras de multiculturalismo y autodeterminación de las regresivas. Me parece pues de que es ante la necesidad de él habla de manifiestos más adelante, ¿se acuerdan? O sea, de proclamas, de nuevos, o sea, es la necesidad de lanzar manifiestos que vengan, que tengan que ver con estas propuestas, que sean alternativas en serio y que vayan en este proceso en donde él dice, pues, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué es lo que decía el Charlie? Nos lleva a que entonces el Estado-Nación no va a ser el único que nos va a dar esa legitimidad, ¿no? Entonces, o sea, va en el sentido de que debe de ir agarrando fuerza estos movimientos particulares y que tienen que ir logrando unificarse sobre la base de manifiestos, sobre la base de ir eliminando estos elementos que son que ver con diferencias no importantes. O sea, cuestiones isomórficas nos permiten que veamos que podemos avanzar juntos. O sea, estamos pues en una etapa, ahí está pues el ejemplo de Bolivia, vuelvo a insistir,
es lo más avanzado que existe en ese sentido aquí en América, de esa contrahegemonía de la que habla Boaventura, ¿no? Yo creo que aquí tenemos mucho trabajo en el sentido de explicarnos también concretamente, como decía Jorge, ¿qué incorporamos? O sea, hay que ser más preciso teóricamente en cuanto a los objetivos, en cuanto a en dónde estamos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque ahora ya estamos viendo en Perú cómo es el asunto. Ya llevan 5 días de movilizaciones. Rudy, Y sin embargo, llevas 10 ahora, minutos. Llevas 10 minutos. ahora voy a eso. Precisamente, al que sustituye al otro es peor, ¿no? Ponen otro que es peor, y es ahí donde nos vemos en la necesidad. Ahí está la lucha del pueblo y no está aceptando absolutamente que la derecha otra vez o sea, yo digo que los procesos llevan su ritmo y es una cuestión que ahorita tenemos que estar muy atentos porque lleva su estamos en una etapa otra vez de impulso. Creo que es así, como decía Hugo, trabajar seriamente, ¿no? En esto. Puede ser bricola. Muy bien, Rudy. Por ahí alguien trae abierto el micrófono, no sé quién sea, que está oyendo de fondo algo, para que por favor lo cierren. Vamos a la siguiente participación. Charlie, ¿quieres tomar la palabra? ¿Seguro? Bueno, adelante. Ya, en la primera condición que pone Boaventura para considerar a nuestra América como un símbolo de esta voluntad utópica de emancipación y globalización contrahegemónica, menciona este incremento exponencial de intercambios o interacciones fronterizas. Y entre ellos señala a las perversiones producto de la política de la inequidad, y más puntualmente a la política diseñada por el Banco Mundial. Justamente en tiempos del gobierno de Rafael Correa en el Ecuador, el actual ideólogo de la Confederación de Nacionalidades del Ecuador, Pablo Dávalos, publicó un texto cuyo título era Alianza País, que era el nombre del partido de Correa, Alianza País o la reinvención del poder. Justamente ahí se denunciaba que la política de Rafael Correa estaba siguiendo los dictámenes del Banco Mundial, que se resumían en crear paliativos para que los pobres no se organicen y no busquen reivindicaciones propias particulares de su situación económica, sino un poco suavizar la situación. Lamentablemente, recuerdo, no tuvo mayor acogida, pero eso se dio aquí en el país. Con lo que quiero terminar es con esta cuestión que me parece a mí es cierto, que México en determinados momentos ha jugado un papel importantísimo en la defensa tanto de los derechos humanos como del derecho de los pueblos latinoamericanos y centroamericanos en particular a su autodeterminación. Ustedes recordarán, nosotros somos testigos de eso, nuestra generación, de la política que tuvo López Portillo frente a la insurgencia de los pueblos tanto nicaragüense como salvadoreño. Y la anécdota que quiero contar es que para la época el presidente ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera, un demócrata, digamos, liberal, demócrata, rompe con los acuerdos impuestos desde el imperio para que todos los países del Pacto Andino
tengan una misma postura con relación a la crisis centroamericana. Pero lo que buscaba era que el Pacto Andino sea únicamente un parlante que reproduzca las órdenes del imperio. Y frente a esa situación, el gobierno ecuatoriano, el presidente ecuatoriano, se sale de este impuesto consenso del Pacto Andino, me refiero a Jaime Roldós Aguilera, y acude a una reunión con José López Portillo en México. Y ahí yo tuve la oportunidad de conocerlo en la embajada ecuatoriana en Polanco al presidente Roldós, que para el otro año, esto fue el 80, para el 81, murió, según dicen las denuncias, murió asesinado. El avión en el que se trasladaba para visitar a las guarniciones militares que tenía el Ecuador en la frontera, porque estamos en un conflicto con el Perú, se estrelló. No olvides que para la época muere también Omar Torrijos en un accidente rarísimo, que se cae el helicóptero en Panamá, un líder, como ustedes saben, antiimperialista, nacionalista, que logró, que obligó más bien al imperio a la firma de los tratados del Canal, Torrijos Carter, recordarán ustedes. Y también para la época muere un militar, cuyo nombre no recuerdo en este momento, un militar peruano de corte nacionalista, del corte de Velasco Alvarado. Esto nada más quería comentar para ratificar la tercera de las posiciones que tiene Boaventura, para la tercera transfiguración que le espera que se realice en Ariel y que se transforme en un ángel barroco. Gracias. Sale, Charlie, bien. Gracias por tus palabras. Nos vamos con Hugo y luego Pepe, si quieres cerrar con algo para terminar esta segunda ronda. Hugo, vas. No, adelante, adelante. Ah, No, yo bueno. estoy bien, sí, adelante. Pepe, ¿quieres dar tu palabra? No, me abstengo por esta ocasión. Gracias. Ok, bueno, gracias Pepe. Entonces solo quedaría, Hugo, si quieres decir algo más o para ir finiquitando, para ir cerrando la sesión de hoy. Bueno, la última parte sería muy breve. Este trabajo de la cuestión epistemológica, que es una de las materias clásicas, típicamente, básicamente filosóficas, junto con ontología, pues, que no se le había encontrado el sustento o la validez o la importancia que tenía, porque incluso se maneja en todos los programas educativos. Alguna vez aquí en el Tecnológico presentaron un modelo de programa, un par de ingenieros con estampitas proyectadas en el pizarrón, todos así muy atentos, niños simpáticos, escuchando a sus profesores. Y señalaron eso, dijeron, bueno, el programa, los contenidos del programa deben tener un sustento pedagógico y deben tener un sustento epistemológico y deben también, en fin, ¿no? Y presentaron 14 laminillas. Y al final levanté la mano y me volteé a ver uno de ellos del grupo y me dice, Jorge, un amigo muy simpático, Jorge Medellín, me dice, Huguito, ¿ya vas a empezar? Le digo, solo quiero hacer una pregunta. Y a ver, la lámina 9, ¿quieren poner la lámina 9 otra vez? Me acuerdo perfectamente el número de la lámina. Dice, sí, la 9. Y la pone. Ahora explíqueme la lámina. Pues nada más la leí yo. Nada más leían sustento pedagógico, sustento epistemológico, la 10, y la 10, y luego y leían, y ya según habían expuesto los señores, además doctores, obviamente no en filosofía. Y me expliqué esa lámina, porque así leída, cualquiera puede leerla y es
totalmente inútil una lectura superficial. Díganos, ¿qué parte quiere que le expliquemos? Digo, lo epistemológico, ¿a qué se refiere con eso? No, pues nunca supieron, pues jamás supieron. Y me dice, al final, me dice textual, literalmente, dice, no manches. Digo, ¿para qué se meten, pues, con ese asunto si no lo comprenden? Primero investiguen, pregunten, vean de qué se trata y luego, digo, le voy a ayudar un poco. Digo, se refiere a la teoría del conocimiento. Se refiere a, ya dije un par de cosas ahí. Pero no vayan nada más a exponer y hacerse los guapos de la fiesta diciendo que un sustento epistemológico. ¿En qué consiste eso? Entonces, esa parte tiene que llevarnos, repito lo que dije hace 2 momentos, no solamente a quedarnos en esa discusión teórica, abstracta, como le dijo Enrique a Rodolfo, sino ir pues a la parte fundamental. Es decir, el para qué de la filosofía, ¿no? El para qué de esta discusión sobre la epistemología y más ahora abundando en ese concepto, ampliándolo y profundizándolo en él, epistemología del sur, una epistemología antiimperial, una epistemología que nace de abajo, que es de los pueblos, que se ubica geopolíticamente aquí en la base de la sociedad y que expone su discurso, expone su conceptualización con sus elementos plenos de riqueza, plenos de historia, plenos de tradición cultural y de valía cultural, y que los hace específicos y concretos. ¿Para qué? Pues para la transformación social. Ese es el sentido. Hemos recuperado, tenemos que ir recuperando ese discurso y además incidiendo en la creación de un discurso cada vez más rico, más inserto en la realidad y más propositivo desde abajo y a la izquierda, pues esa es la intención fundamental. Y que eso nos lleve a la práctica cotidiana y a nuestro compromiso, sobre todo al compromiso. Lo que hablaba alguna vez un teólogo de la liberación muy interesante, que es don Sergio, decía él, se trata además de dar un testimonio, de correr un riesgo y de adquirir un compromiso. Testimonio, riesgo, compromiso. En esta labor que hemos emprendido. Muchas gracias, compañeritos. Dale, Hugo. Bien. Estamos entonces terminando con esta participación de Hugo. No sé si alguien más quiera dar una palabra final por el día de hoy. Y si no es así, pues estamos cerrando ya el conversatorio para prepararnos la siguiente quincena. La próxima semana no tenemos sesión hasta dentro de 15 días. Y con el tema de la encíclica, que ya habíamos acordado desde antes, esta encíclica que nos mandó Carlos y Hugo, la encíclica Fratelli Tutti del Padre Francisco, pero que faltaría precisar las páginas, que ya nos decía Hugo que es el capítulo de la política. Luego nos dices, Hugo, las páginas que lo ubicas. Y hay otros textos que mandaste de esta semana, de Casaldáliga y otros textos importantes para ver si... Otros que mandé. Pierde la voz, ¿eh? Para ver si... Ajá, para que nos... Está perdiendo el sonido. Ok, bueno, nada más, si te preparas en 15 días para hacer una pequeña introducción del tema. Ok, de acuerdo. Este es el fuerte tuyo. Sí. Y igual si nos precisas algunas páginas de los textos. Sí, de acuerdo. Bueno, okay. Está bien, Hugo. Entonces cerramos con esto y no sé, alguna palabra última de los demás compañeros. Carlos. No, pues que se cuiden mucho. La cuestión está muy grave por allá y por acá también. Sí. Así que no dejen de cuidarse, que espero verles bien. Que
el hijo de Huguito se recupere plenamente, los sobrinos de Rudy Gracias. igual. Todo esté muy bien. Entreguen mi Hasta salud luego, Carlos. y cuídense ustedes, George, Pepe. Todos cuidémonos. Un abrazote a la distancia. Muy bien, Charlie, gracias. Un abrazo igual compartido para todos. Rodolfo, Hugo, gracias por su participación. Gracias. Para Charlie, Gracias. todos. Gracias por su participación. Saludos a todos. Gracias, sí, hasta luego. Gracias a Bien. todos. Compórtense. Nos vemos. Bye, bye. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.